Hace mucho tiempo, en una región conocida como Judá, vivía un hombre llamado Isaías. Su nacimiento ocurrió en un periodo complicado, cuando el pueblo de Dios se encontraba dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. En el primer capítulo del libro de Isaías, en el versículo 1, se nos presenta el contexto de su tiempo. La visión concerniente a Judá y Jerusalén que vio Isaías, hijo de Amós, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En esa época las circunstancias cambiaban rápidamente y el pueblo enfrentaba innumerables desafíos. Isaías creció en Jerusalén, una ciudad de gran relevancia para el pueblo de Dios. Desde joven fue instruido sobre las enseñanzas divinas y las leyes dadas por Dios a su pueblo. A medida que fue madurando, Isaías observaba el comportamiento de las personas que lo rodeaban, reflexionando sobre la manera en que vivían y cómo se trataban entre sí. Pronto se dio cuenta de que no todos seguían los caminos de Dios, y esta constatación le preocupaba profundamente. Durante su juventud, Judá estuvo bajo el reinado del rey Usías, quien, según el relato en Segunda Crónicas 26:5, buscó a Dios durante los días del profeta Zacarías, quien le enseñó a temer al Señor. Mientras Usías se mantenía fiel a Dios, el país experimentó prosperidad. Las ciudades crecían, la agricultura florecía, el ejército era fuerte y las construcciones se multiplicaban por doquier. Isaías observaba este crecimiento a su alrededor, siendo testigo del auge y la expansión de Judá, y veía cómo la gente se beneficiaba de este bienestar. Sin embargo, Isaías pronto se dio cuenta de que, aunque todo parecía marchar bien, existían problemas ocultos bajo esta prosperidad. A pesar de la abundancia, el profeta comenzaba a percatarse de que las desigualdades aumentaban. Algunos se enriquecían enormemente mientras otros caían en la pobreza. En el capítulo 5 del libro de Isaías, versículo 8, podemos leer una de sus críticas más severas. «Ay de los que añaden casa a casa y juntan campo a campo, hasta que no haya más lugar, y habiten solos en medio de la tierra». Isaías no podía ignorar la injusticia que se estaba gestando y sabía que esta situación era contraria a la voluntad de Dios. Además, otro problema profundo estaba surgiendo. Muchas personas comenzaron a rendir culto a dioses falsos, olvidando al verdadero Dios que había liberado a sus ancestros de la esclavitud en Egipto. Esta apostasía entristecía profundamente a Isaías, quien sabía que llegaría un momento en que tendría que alzar su voz en contra de estos pecados. Mientras tanto, el mundo que rodeaba a Judá se volvía cada vez más peligroso. Una nación llamada Asiria estaba alcanzando un poderío impresionante y amenazaba con invadir Israel, el reino vecino al norte. El pueblo de Judá se encontraba preocupado, preguntándose si ellos serían los próximos en ser atacados. Algunos pensaban en hacer alianzas con otros países como una forma de garantizar su seguridad. Pero Isaías, con su visión profética, sabía que no podrían confiar en alianzas humanas para salvación. Más tarde, en el capítulo 31, versículo 1 del libro de Isaías, el profeta expresa su angustia por este mismo problema, diciendo: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en los caballos, que se apoyan en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes». Isaías sabía que el pueblo no debía poner su confianza en alianzas con otras naciones, sino en Dios. Observaba con preocupación cómo las personas buscaban seguridad en lugares equivocados, lo que lo llenaba de inquietud. En medio de todo esto, ocurrió algo extraordinario en la vida de Isaías. En el capítulo 6, versículo 1, leemos: «El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y la orla de su manto llenaba el templo». Isaías se encontraba en el templo, el lugar especial donde el pueblo adoraba a Dios.
De repente fue testigo de una visión impresionante. Vio a Dios sentado en un trono majestuoso, algo tan grandioso que le resultaba difícil creer lo que sus ojos estaban presenciando. El templo parecía estar lleno de la presencia divina, una manifestación tan poderosa que dejó a Isaías completamente asombrado. Esta visión transformaría la vida de Isaías para siempre, marcando el inicio de su misión como profeta de Dios. En los versículos 2 y 3 del capítulo 6, Isaías describe lo que vio a su alrededor. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y se daban voces el uno al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines, seres celestiales que servían a Dios, emitían unos sonidos tan poderosos que hacían temblar el templo. Isaías estaba completamente aterrorizado y maravillado al mismo tiempo. Nunca antes había presenciado algo tan impresionante en su vida. La santidad y la grandeza de Dios eran tan abrumadoras que superaban cualquier cosa que él pudiera haber imaginado. Sin embargo, en medio de esta experiencia sublime, Isaías se dio cuenta de algo que lo llenó de angustia. Se encontraba ante un Dios tan santo, pero él mismo era un hombre imperfecto, rodeado de un pueblo igualmente pecador. La conciencia de su propia indignidad lo golpeó fuertemente. En el versículo 5 de este mismo capítulo describe su reacción. «¡Ay de mí!», exclamé, «estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». Isaías sintió que no merecía estar ante la presencia de tan gran santidad, y temió por su vida, ya que sabía que nadie podría sobrevivir al encuentro con la pureza y la gloria de Dios. Isaías temía ser destruido por sus propios pecados, ya que sabía que no merecía estar ante la presencia de un Dios tan puro y santo. Reconocer sus propios errores y los de su pueblo fue un momento crucial para la misión que Dios tenía reservada para él. Sin embargo, en lugar de castigar a Isaías, Dios tenía un propósito muy diferente: purificarlo y prepararlo para una tarea especial. En los versículos 6 y 7 del capítulo 6, leemos cómo ocurrió este proceso de purificación. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y tu pecado es perdonado. Aunque este acto debió haber sido doloroso, era un símbolo poderoso. Dios le estaba mostrando a Isaías que él tenía el poder de purificar incluso los pecados más profundos. En ese momento, Isaías sintió la limpieza de su alma. Sus pecados fueron perdonados y de alguna manera se sintió renovado, preparado para servir al Dios que lo había perdonado. Fue entonces cuando algo increíble ocurrió. Isaías escuchó la voz de Dios. En el versículo 8 de este mismo capítulo, Dios le preguntó: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Parecía como si Dios estuviera buscando a alguien dispuesto a ser su mensajero, a hablar en su nombre ante el pueblo. Isaías, sin dudarlo ni un instante, respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Estaba listo para hacer todo lo que Dios le pidiera, sin importar cuán difícil fuera la tarea. Isaías deseaba servir al Dios que acababa de conocer en toda su gloria y que lo había perdonado. Sabía que después de esa experiencia, su vida nunca sería la misma. Dios, entonces, le dio a Isaías una misión difícil. En los versículos 9 y 10 del capítulo 6 le dijo: «Ve y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, hazle pesados los oídos y ciega sus ojos.
Este mandato significaba que Isaías debía ir y hablar al pueblo, pero Dios le advirtió que muchos no escucharían el mensaje. Ellos oirían, pero no entenderían. Verían, pero no percibirían. Esta tarea parecía desalentadora, pero Dios quería que Isaías continuara predicando incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. Era una misión que requeriría de mucho coraje y perseverancia por parte de Isaías. Isaías, preocupado por lo arduo de la misión, le preguntó a Dios cuánto tiempo duraría este tiempo de rechazo. En el versículo 11 leemos su pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Isaías quería saber cuánto tiempo el pueblo seguiría siendo ciego y sordo al mensaje divino. La respuesta de Dios fue clara y mostró que tiempos difíciles estaban por venir. Dios habló de ciudades que quedarían vacías y de casas deshabitadas. Esto indicaba que se acercaba un tiempo de juicio y sufrimiento para el pueblo de Israel, un período en el que, a pesar de la prédica de Isaías, muchos continuarían cerrando sus corazones al llamado de Dios. Incluso dentro de este mensaje tan difícil, había un destello de esperanza. En el versículo 13 del capítulo 6, Dios le dio a Isaías un mensaje de aliento para compartir, y aunque quede un diezmo en la tierra, será destruido de nuevo. Pero como el terebinto y el roble, cuya madera es cortada, queda el tronco, así será la semilla santa el tronco de ella. Esto significaba que, a pesar de que tiempos difíciles se avecinaban, Dios no abandonaría completamente a su pueblo. Siempre habría un remanente fiel, un tronco que perduraría. Dios tenía un plan para ellos, un plan que incluía esperanza y restauración en el futuro. Desde ese momento, Isaías comenzó su viaje como profeta de Dios. Hablaría ante reyes, sacerdotes y personas comunes. A veces su mensaje sería una advertencia sobre lo que sucedería si el pueblo no volvía a Dios, y otras veces traería palabras de consuelo y esperanza. Isaías sabía que no sería un camino fácil, pero estaba decidido a cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Había visto la gloria de Dios, experimentado su perdón y aceptado su llamado, por lo que ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Así comenzó el ministerio de Isaías. La visión en el templo no fue más que el inicio de una vida dedicada a hacer la voz de Dios para su pueblo. Isaías dejó el templo ese día transformado, dispuesto a hacer una diferencia en su mundo. Se enfrentaría a poderosos reyes, denunciaría la injusticia y la idolatría y traería mensajes de esperanza sobre un futuro salvador. Su vida nunca sería la misma, y a través de él, Dios hablaría a su pueblo durante muchos años. Tras recibir su llamado en el templo, Isaías comenzó su trabajo como profeta de Dios. Sus primeros años de ministerio estuvieron llenos de desafíos, pero también de grandes enseñanzas para el pueblo. Una de las primeras cosas que Isaías tuvo que confrontar fue la idolatría en Judá. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, Isaías denuncia este problema. Su tierra está llena de ídolos, se postran ante la obra de sus manos, ante lo que hicieron sus dedos. Y el hombre será abatido, y el varón será humillado. Isaías vio cómo muchas personas rendían culto a estatuas y dioses falsos en lugar de al único Dios verdadero. Esto le causaba gran tristeza y preocupación, porque sabía que este comportamiento traería consecuencias negativas para el pueblo. Por eso comenzó a hablar en contra de esta idolatría, recordándoles que había un solo Dios, el mismo Dios que había liberado a sus ancestros de la esclavitud en Egipto y había hecho un pacto con ellos. Otro problema grave que Isaías observó fue la injusticia social. Muchos ricos trataban con desprecio a los pobres y las diferencias sociales se estaban ampliando. Isaías sabía que este comportamiento también provocaría el juicio de Dios sobre el pueblo, y débiles de manera injusta. En el capítulo 3,
versículos 14 y 15, Isaías se expresa duramente sobre este tema. El Señor entra en juicio contra los ancianos y los líderes de su pueblo. Ustedes han arruinado mi viña, el saqueo de los pobres está en sus casas. ¿Qué significa que destruyan a mi pueblo y humillen las caras de los pobres? Declara el Señor Todopoderoso. Isaías se sintió profundamente indignado al ver cómo los ricos se aprovechaban de los pobres. Para él, esto era un acto completamente errado ante los ojos de Dios. El profeta exigió que los poderosos trataran a los demás con justicia y compasión, recordándoles que Dios se preocupaba profundamente por cómo las personas se trataban entre sí, especialmente por aquellos más vulnerables en la sociedad. Pero Isaías no se detuvo ahí. También habló con insistencia sobre la necesidad de arrepentimiento. En los versículos 16 y 17 del capítulo 1 dice: «Lávense y sean limpios, quiten de mi vista la maldad de sus obras, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, pleiteen la causa de la viuda». Isaías quería que el pueblo cambiara sus actitudes y regresara a Dios. Para él, no era suficiente con ir al templo a hacer sacrificios. Lo que realmente quería Dios era que las personas vivieran con justicia y amor. El profeta instó a cuidar de los huérfanos y las viudas, quienes eran los más vulnerables en la sociedad de su tiempo. Enseñó que el verdadero culto a Dios se manifestaba en cómo las personas trataban a los demás. Junto a sus mensajes de arrepentimiento, Isaías también habló sobre el juicio que vendría si el pueblo no cambiaba su rumbo. En el capítulo 5, utilizó una imagen poderosa para ilustrar este juicio. En los versículos 1 y 2, dijo: «Cantaré para mi amado un cántico acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en un fértil cerro. La cavó, la limpió de piedras y plantó en ella vides escogidas. Edificó en medio de ella una torre y excavó en ella un lagar. Luego esperó que produjera uvas, pero dio uvas silvestres». En esta parábola, Dios es el dueño de la viña y el pueblo de Judá es la viña. Isaías estaba diciendo que Dios había cuidado con esmero a su pueblo, pero éste no estaba produciendo el fruto esperado. Es decir, no vivían conforme a la voluntad de Dios. Isaías continúa con esta parábola en los versículos 3 a 6 del mismo capítulo, diciendo: «Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres?» Aquí, Isaías no solo está llamando la atención sobre la falta de frutos buenos, sino que también les está pidiendo al pueblo que reflexionen sobre lo que Dios ha hecho por ellos. A pesar de todo lo que Dios había hecho para cuidarlos, ellos no estaban viviendo de acuerdo a lo que Él les había enseñado. La parábola no solo refleja la frustración de Dios, sino también el juicio inevitable que recaería sobre aquellos que no respondieran al llamado de justicia, amor y arrepentimiento. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que no lo haya hecho? ¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora les diré lo que haré con mi viña: quitaré su cerca y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada. La convertiré en un desierto, ni podada ni cultivada, y crecerán allí espinas y zarzas. A las nubes les mandaré que no llueva sobre ella. Este fue un mensaje de juicio muy fuerte. Isaías estaba advirtiendo que si el pueblo no cambiaba sus caminos, Dios permitiría que cosas malas ocurrieran. Usó la imagen de la viña para ayudar al pueblo a comprender que sus acciones tendrían consecuencias. El mensaje de Isaías era claro: si el pueblo no se arrepentía, enfrentaría el castigo divino, y la prosperidad que habían disfrutado sería reemplazada por devastación.
Mientras Isaías continuaba predicando al pueblo, también comenzó a involucrarse con los reyes de Judá. Uno de los primeros reyes con los que Isaías interactuó fue Acaz. En el capítulo 7 vemos cómo Isaías asesora al rey durante una época muy difícil. Los versículos 1 y 2 nos cuentan lo siguiente. Cuando Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, era rey de Judá, subieron el rey Resín de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a pelear contra Jerusalén, pero no pudieron vencerla. Se dio aviso a la casa de David. Siria se ha aliado con Efraín, y el corazón de Acaz y el de su pueblo se estremecieron, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Esta situación era realmente aterradora, ya que dos poderosos reinos, Siria e Israel, también llamado Efraín, se habían aliado para atacar Judá. El rey Acaz y todo su pueblo estaban llenos de miedo. Fue en medio de esta crisis cuando Dios envió a Isaías para hablar con el rey Acaz. En el versículo 3 del capítulo 7 leemos: Entonces el Señor dijo a Isaías: Ve, sal a encontrar a Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al final del acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavador. Dios quería que Isaías entregara un mensaje de consuelo y dirección al rey. En los versículos 4 y 5, Isaías le dice a Acaz: Ten cuidado, mantén la calma y no tengas miedo. No pierdas el corazón por la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Isaías le estaba diciendo al rey que no temiera a esos dos reinos que amenazaban a Judá, y que confiara en Dios en lugar de entrar en pánico. Sin embargo, Acaz luchaba por confiar en el mensaje de Isaías. Entonces, Dios hizo algo asombroso. En el capítulo 7, versículos 10 al 12, leemos: De nuevo el Señor habló a Acaz: Pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo alto del cielo. Dios le ofreció a Acaz una señal para confirmar su palabra y darle seguridad de que no tenía que temer. Sin embargo, Acaz, desconfiado y sin fe en las palabras de Isaías, rechazó la oferta de Dios, lo que indicaba una falta de confianza y obediencia hacia el Señor, algo que Isaías tendría que enfrentar en su misión como profeta. Pero Acaz respondió: No pediré, no pondré a prueba al Señor. Dios le había ofrecido a Acaz la oportunidad de pedir cualquier señal que quisiera para demostrar que el mensaje era verdadero. Pero Acaz rechazó esta oferta, pretendiendo ser demasiado religioso para poner a prueba a Dios. En realidad, ya había decidido no confiar en Dios y buscar ayuda en otro lugar. Fue entonces cuando Isaías pronunció una de las profecías más famosas de toda la Biblia. En el capítulo 7, versículo 14, dice: Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía hacía referencia a un acontecimiento que ocurriría muchos años después: el nacimiento de Jesús. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías estaba diciendo que algún día Dios vendría a estar con su pueblo de una manera muy especial. Este mensaje era para Acaz y para el pueblo de Dios a través de los tiempos. Aunque en ese momento las circunstancias parecían sombrías, Dios tenía un plan mucho más grande. Años después, Isaías continuó su labor como profeta durante el reinado de otro rey llamado Ezequías. Ezequías fue un rey que trató de seguir a Dios, a diferencia de su padre Acaz. En el capítulo 38 encontramos una historia increíble sobre cómo Isaías ayudó a Ezequías. Los versículos 1 y 2 nos dicen: En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: Así dice el Señor: Pon en orden tu casa, porque morirás, no te sanarás. Ezequías estaba muy enfermo, y al recibir este mensaje tan duro de parte de Dios,
se dio vuelta hacia la pared y oró fervientemente a Dios. Le pidió más tiempo para vivir y Dios escuchó su oración. En el capítulo 38, versículos 4 al 6, leemos: Entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías: Así dice el Señor, el Dios de tu padre David: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He añadido 15 años a tu vida. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad. Dios no solo le prometió sanar a Ezequías, sino también proteger la ciudad de Jerusalén de los asirios, quienes eran enemigos muy poderosos en ese momento. Para confirmar esta promesa, Dios realizó un milagro increíble. En el capítulo 38, versículos 7 y 8, Isaías dice: Este será el signo de parte del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha prometido. Haré que la sombra del sol retroceda 10 grados en la escalera de Acaz. Y exactamente eso ocurrió. La sombra en el reloj solar retrocedió 10 grados, como si el tiempo se hubiera invertido un poco, mostrando que Dios le estaba dando a Ezequías más tiempo para vivir. Este milagro fue una gran fuente de aliento tanto para el rey como para el pueblo, mostrando el poder de Dios y su disposición a responder las oraciones. Durante el reinado de Ezequías, Isaías también tuvo que dar consejos sobre asuntos políticos. Uno de los mayores problemas fue la constante amenaza de Asiria, un imperio muy poderoso que quería conquistar Judá. Muchas personas, incluidos algunos consejeros del rey, querían hacer una alianza con Egipto para protegerse de Asiria. Pero Isaías sabía que eso no era lo que Dios quería. En el capítulo 30, versículos 1 y 2, dice: «Ay de los hijos rebeldes», declara el Señor, «los que llevan a cabo planes que no son míos, que hacen alianza, pero no por mi espíritu, acumulando pecado sobre pecado, que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse bajo la protección de Faraón y buscar refugio a la sombra de Egipto». Isaías insistió en que el pueblo debía confiar en Dios, no en alianzas políticas. En el capítulo 31, versículo 1, dijo: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en los caballos, que se apoyan en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan ayuda del Señor». Isaías dejó claro que el pueblo no debía buscar seguridad en fuerzas humanas, sino en el poder divino de Dios, quien era su verdadera protección, que confiaban en Él. Isaías intentaba mostrar al rey y al pueblo que confiar en otras naciones no los salvaría, que solo Dios podría protegerlos verdaderamente. Quería que comprendieran que sus decisiones tendrían consecuencias y que buscar ayuda en el lugar equivocado solo traería más problemas. El consejo de Isaías no siempre fue fácil de seguir. A veces parecía más seguro depender de ejércitos y alianzas que de un Dios invisible. Pero Isaías continuó recordando al pueblo que Dios ya había hecho cosas increíbles por ellos en el pasado y que seguiría cuidándolos si confiaban en Él. En el capítulo 37, cuando Asiria atacó a Judá, vimos lo crucial que fue el consejo de Isaías. Ezequías oró a Dios en busca de ayuda en lugar de confiar en alianzas humanas, y Dios salvó milagrosamente a Jerusalén. A través de todos estos eventos, como la sanación de Ezequías, el milagro de la sombra del sol y la protección contra Asiria, Isaías continuó mostrando al pueblo el poder y la fidelidad de Dios. Quería que comprendieran que Dios estaba al control de todo, incluso de los grandes imperios y de los eventos de la historia. Los mensajes de Isaías no solo eran para su tiempo, sino que seguirían siendo relevantes para las generaciones futuras, incluida la nuestra. Nos recuerdan que debemos confiar en Dios en todas las situaciones, incluso cuando las cosas parecen difíciles o aterradoras. Además de hablarle al pueblo de Judá, Isaías también tenía mensajes de Dios para otras naciones. Estos mensajes
llamados oráculos, muchas veces hablaban sobre los juicios que caían sobre estos países. Una de las naciones más importantes que Isaías mencionó fue Babilonia. En el capítulo 13, versículos 1 y 2, Isaías comienza una profecía contra Babilonia. Profecía contra Babilonia, que vio Isaías, hijo de Amós. Levanten un estandarte en la cima de un monte desnudo, levántenlo a voces, háganle señas que entren en las puertas de los nobles. En ese tiempo, Babilonia se estaba volviendo más poderosa, pero Isaías decía que algún día caería. Describió cómo Dios usaría otros ejércitos para destruirla. Este fue un mensaje importante, ya que mostraba que ningún imperio, por fuerte que fuera, era más grande que Dios. Isaías también habló sobre Egipto y Etiopía, que eran naciones importantes al sur. En el capítulo 19, versículo 1, dice una profecía contra Egipto. He aquí que el Señor viene montado sobre una nube veloz y entra en Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Isaías estaba diciendo que Dios juzgaría a Egipto, trayendo sobre ellos muchos problemas. Habló sobre cómo habría luchas internas entre los egipcios y cómo sus planes fracasarían. Pero también dio un mensaje de esperanza para Egipto en el mismo capítulo, en el versículo 22. El Señor herirá a Egipto con plaga, y los herirá y los sanará. Ellos se convertirán al Señor, y Él se dejará hallar por ellos y los sanará. Esto muestra que el propósito del juicio de Dios no era solo castigar, sino llevar a las personas a volverse hacia Él. Isaías no se detuvo ahí. También habló sobre otros países como Moab, Damasco y Tiro. En el capítulo 15 habló sobre Moab, describiendo cómo sería destruido y cómo su pueblo se entristecería profundamente. En el capítulo 17 habló sobre Damasco, la capital de Siria, diciendo que ya no sería una ciudad y se convertiría en un montón de ruinas. Y en el capítulo 23 habló sobre Tiro, una ciudad rica gracias a su comercio marítimo. Isaías dijo que Tiro sería destruida y olvidada durante 70 años. Todos estos mensajes mostraron que Dios estaba al control no solo de Judá, sino de todas las naciones. Usó a Isaías para advertirles que sus acciones tendrían consecuencias y que también serían responsables ante él. Una de las ideas más importantes que Isaías mencionó fue el día del Señor. Este se refería a un tiempo futuro en el que Dios juzgaría a todas las naciones. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, Isaías dice: porque el día del Señor de los ejércitos será contra todo soberbio y altivo, y contra todo levantado, y será abatido, contra todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y contra todos los robles de Basán. Isaías decía que llegaría un día en el que Dios pondría todo en su lugar. Las personas y naciones que se consideraban poderosas y que no se preocupaban por Dios, serían humilladas. Este día del Señor era aterrador para aquellos que rechazaban a Dios, pero lleno de esperanza para aquellos que confiaban en Él. Porque significaba que algún día toda injusticia sería corregida. Pero los mensajes de Isaías no solo trataban de juicio, también tenía hermosas visiones de esperanza y restauración para el futuro. Una de las profecías más bellas de Isaías se encuentra en el capítulo 11, en los versículos 1 y 2, donde dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaí, el padre del rey David, es mencionado aquí, y Isaías está hablando de alguien de la familia de David que vendría en el futuro. Esta persona estaría llena del Espíritu de Dios y gobernaría con justicia y sabiduría.
Más tarde, los cristianos comprendieron que esta profecía hablaba de Jesús. Isaías continuó describiendo cómo sería cuando este gobernante perfecto llegara. En el capítulo 11, versículos 6 a 9, pinta una imagen hermosa de paz. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, el becerro y el león, y el animal engordado andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán juntas, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, y el buey pondrá su mano sobre la guarida del áspid. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta imagen de animales, que usualmente son enemigos, viviendo pacíficamente juntos, era la manera de Isaías de decir que algún día Dios traería paz completa al mundo, donde ya no habría más violencia ni miedo. Otra profecía muy importante de Isaías se encuentra en el capítulo 53, donde habla de alguien a quien Dios enviaría, alguien que sufriría para salvar a las personas. En los versículos 4 y 5, Isaías dice: «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Esta profecía es muy especial porque habla de alguien que sufriría en lugar de otros para que pudieran ser perdonados y sanados. Los cristianos creen que esta profecía se cumplió en Jesús, quien murió en la cruz para salvar a las personas de sus pecados. Isaías también tuvo visiones de un futuro maravilloso que Dios estaba preparando para su pueblo. En el capítulo 25, habla de un gran banquete que Dios prepararía para todas las naciones. En los versículos 6 a 8 dice: «En este monte el Señor de los ejércitos hará para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos refinados, de manjares suculentos, de vinos refinados, purificados. Y destruirá en este monte el velo que está sobre todos los pueblos, y la capa que está extendida sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y quitará de toda la tierra la afrenta de su pueblo, porque el Señor lo ha dicho». Este banquete es una imagen de la abundancia y la alegría que Dios promete traer a su pueblo, donde la muerte será destruida y no habrá más tristeza. Es una visión de restauración y esperanza que Isaías ofreció a las personas, recordándoles que el futuro de Dios para ellos era glorioso, lleno de paz, justicia y felicidad. Momentos más difíciles, Dios los cuidaría con ternura y amor. Isaías usó esta imagen para recordarles que, aunque enfrentarían tiempos difíciles, no estarían solos, porque Dios los guiaría con la misma dedicación y cuidado con los que un pastor cuida a sus ovejas. Continuando con su mensaje de consuelo, Isaías hablaba de un futuro en el que el sufrimiento y la tristeza quedarían atrás. En el capítulo 65, versículos 17 y 18, Isaías comparte la promesa de una nueva creación. «Mirad que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. No serán recordadas las cosas pasadas, ni vendrán a la memoria. Más bien, gozaos y alegraos por siempre en lo que crearé, porque he aquí que yo creo a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para alegría». Este es un mensaje de esperanza trascendental. No solo Dios corregirá lo que está mal, sino que hará todo de nuevo. Isaías promete una nueva Jerusalén, un lugar de alegría eterna, donde no habrá más tristeza ni dolor, una ciudad perfecta que representará la restauración total para el pueblo de Dios. Isaías también habló de un banquete celestial como una metáfora de la abundancia, la restauración y la unidad que Dios traería. En Isaías 25, 6, 8 describe:
En este monte el Señor de los ejércitos hará para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos refinados, de manjares suculentos, de vinos refinados, purificados. Y destruirá en este monte el velo que está sobre todos los pueblos, y la capa que está extendida sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y quitará de toda la tierra la afrenta de su pueblo, porque el Señor lo ha dicho. Este banquete simboliza la abundancia que vendrá con la restauración, y la destrucción de la muerte es una señal de la completa victoria de Dios sobre el sufrimiento y la opresión. La imagen de Dios, limpiando las lágrimas de todos, refleja el profundo amor y compasión que Él tiene por cada uno de sus hijos. Este enfoque de Isaías no solo hablaba de la restauración física, sino también del consuelo emocional. Sabía que la gente de su tiempo y las generaciones futuras necesitarían un recordatorio de que, aunque atravesaran dificultades, la esperanza y la redención finalmente llegarían. A través de sus profecías, Isaías ofreció consuelo al pueblo, asegurándoles que, aunque el camino podría ser largo y doloroso, Dios no los había olvidado. La restauración no solo sería externa, sino también interna, trayendo paz, alegría y sanidad a sus corazones rotos. Finalmente, Isaías también mencionó la importancia de confiar en Dios, no solo en los momentos de abundancia y paz, sino también en los tiempos de dolor y exilio. A lo largo de su mensaje, reiteró que la verdadera esperanza viene al confiar en la fidelidad de Dios, quien, en su tiempo, restauraría y redimiría a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Estos mensajes de esperanza no solo fueron relevantes para el pueblo de Judá en su tiempo, sino que siguen siendo significativos para nosotros hoy, recordándonos que, a pesar de las dificultades, podemos tener confianza en el plan perfecto de Dios. La creación. Isaías quería que la gente supiera que la restauración de Dios no solo traería paz y alegría a las personas, sino que también afectaría todo lo que Él había creado. La imagen de las montañas y colinas cantando y los árboles aplaudiendo muestra que la paz de Dios no tiene fronteras y que todo, desde la naturaleza hasta la humanidad, participará en la glorificación de su nombre. Isaías pintó un futuro en el que la restauración de Dios sería total, donde la maldición del sufrimiento y el pecado se reemplazaría por la vida, la alegría y la adoración a Dios. Isaías también ofrece un mensaje de consuelo al recordarles a las personas que, a pesar de las pruebas y adversidades, podían confiar en la presencia constante de Dios. En el capítulo 43, versículos 1 y 2, Isaías dice: «Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrasará». Estas palabras fueron un recordatorio poderoso para el pueblo de que Dios siempre estaría con ellos, incluso en las circunstancias más difíciles y peligrosas. La presencia de Dios no los dejaría sin importar lo que enfrentaran. Isaías también habló sobre cómo Dios usaría incluso a reyes extranjeros para cumplir su propósito para su pueblo. En el capítulo 45 menciona a un rey llamado Ciro, quien aún no había nacido en el tiempo de Isaías. En los versículos 1 y 4, Isaías dice: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo de la mano derecha, para sujetar naciones delante de él y despojar a los reyes de su armadura, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán.
Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he puesto un título de honor, aunque no me conoces. Esto muestra que, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas, Dios tenía planes para el futuro de su pueblo, y usaría incluso a un rey que no lo conocía para cumplir sus propósitos. Este mensaje de Isaías reafirma que Dios tiene control sobre todos los aspectos de la historia y que su voluntad se lleva a cabo a través de toda la humanidad, incluso en situaciones que parecen fuera de su alcance. Las profecías de Isaías sobre la esperanza y la restauración no fueron solo para las personas de su tiempo, sino que continúan siendo un mensaje de consuelo y esperanza para aquellos que enfrentan dificultades en cualquier época. En el capítulo 55, versículos 12 y 13, Isaías dice: «Saldrán con gozo y serán guiados con paz. Los montes y los collados estallarán en cantos delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de ortiga crecerá el arrayán. Esto será para el Señor un renombre, para señal eterna, que no será cortada». Esta visión de gozo y la naturaleza celebrando no solo enfatiza la restauración del pueblo de Dios, sino también la transformación de todo el mundo en un lugar de paz y alabanza, donde todo será renovado y glorificará a Dios. Isaías, con sus poderosas visiones y promesas de restauración, invitaba al pueblo a confiar en el plan divino, sabiendo que a pesar de las dificultades presentes, un futuro lleno de esperanza, paz y gozo los esperaba. Las dolencias y restauraría por completo la creación. Isaías no solo hablaba de una restauración espiritual, sino también de una transformación física y emocional profunda. En estos pasajes, la sanación es vista como una señal del poder y la bondad de Dios, que restaurará todo lo que está roto. Isaías describió cómo los ojos de los ciegos se abrirían, los oídos de los sordos se destaparán, y los cojos saltarán como ciervos. Incluso aquellos que no podían hablar gritarían de alegría. Estas promesas de curación son una manifestación de la restauración total que vendría con la intervención divina. En su visión de restauración, Isaías utilizó varias imágenes poderosas para mostrar cómo Dios traería vida, paz y armonía a un mundo que parecía estar lleno de desesperanza. La transformación del desierto en un jardín floreciente es una de esas imágenes. En el capítulo 35, versículos 1 y 2, Isaías dice: «El desierto y la tierra seca se alegrarán. El desierto se gozará y florecerá como el lirio. Abundará en flores y se regocijará, incluso con gritos de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios». Isaías usó la metáfora de un desierto que florece para ilustrar cómo Dios puede traer vida y belleza incluso en los lugares más áridos y desolados. Isaías también habla del cambio profundo que sucedería en las relaciones humanas cuando Dios trajera su paz al mundo. En el capítulo 2, versículo 4, presenta una visión impresionante de paz mundial. Él juzgará entre las naciones y será el árbitro de muchos pueblos. De sus espadas forjarán rejas de arado y de sus lanzas, hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta imagen de convertir las armas en herramientas agrícolas muestra que el plan final de Dios es traer una paz tan profunda que ni siquiera se pensará en la guerra. Isaías soñaba con un mundo donde las naciones vivirían en armonía, sin más conflictos ni violencia. En el capítulo 56, Isaías también habla de cómo Dios llamaría a las naciones de todo el mundo para que lo adoraran. En los versículos 6 y 7 dice: «Y los extranjeros que se hayan unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y ser sus siervos,
todos los que guarden el sábado sin profanarlo y los que lleguen a aferrarse a mi pacto, a estos los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí, Isaías revela que el plan de Dios era mucho más grande que solo Israel. Él quería que todas las naciones vinieran a conocerle y adorarlo, transformando a todos en parte de su pueblo. Isaías también expresa cómo el pueblo de Dios sería una luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia la esperanza y la redención. En el capítulo 60, versículos 1 y 2 dice: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad densa sobre los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria». Isaías les está diciendo a las personas que, aunque vivan en tiempos difíciles, pueden confiar en que Dios traerá luz y esperanza, no solo para ellos, sino también para el mundo entero a través de su testimonio. A lo largo de sus profecías, Isaías combinó mensajes de juicio y restauración, y a pesar de los tiempos difíciles que su pueblo estaba viviendo, les ofreció una visión de un futuro lleno de esperanza, paz y prosperidad. Sus palabras no solo resonaban en su tiempo, sino que también seguían siendo una fuente de consuelo y esperanza para muchas generaciones futuras, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan de restauración y redención que incluye a toda la creación, la vida. Isaías nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y oposición, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y seguir adelante con el propósito que Dios nos ha dado. Su perseverancia en medio de la adversidad es un testimonio de cómo Dios puede darnos la fuerza para ser fieles a su llamado, incluso cuando las circunstancias nos desafían. Una de las cosas más sorprendentes en los mensajes de Isaías es cómo habla sobre Dios haciendo cosas nuevas. En el capítulo 43, versículos 18 y 19, Isaías dice: «Olviden las cosas de antaño, no vivan en el pasado. Miren, yo estoy haciendo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo ven? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en el páramo». Isaías les estaba recordando a las personas que Dios no está limitado por el pasado. Aunque la gente pensara que ya sabían todo sobre Él, Dios todavía tenía la capacidad de sorprenderlos con cosas nuevas y maravillosas. Este mensaje de esperanza instaba a las personas a mantenerse alerta y esperanzadas, siempre dispuestas a ver lo que Dios podría hacer a continuación. Isaías también tuvo que enfrentar la dura oposición de falsos profetas y líderes corruptos. En el capítulo 30, versículo 10, se revela cómo algunas personas reaccionaban a su mensaje. Dicen a los videntes: «No vean más visiones», y a los profetas: «No nos profeticen lo que es recto, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones». Esta resistencia a la verdad hizo que el trabajo de Isaías fuera aún más difícil. La gente prefería escuchar mentiras cómodas en lugar de la dura realidad que él les traía de parte de Dios. Isaías tuvo que ser valiente y fiel para seguir transmitiendo el mensaje de Dios a pesar de la oposición. Dios le dio a Isaías varios signos para reforzar sus mensajes. Uno de estos signos fue el nombre de su hijo, Sear-Jasub, que significa «un remanente volverá». Este nombre servía como un recordatorio constante del mensaje central de Isaías. Incluso en tiempos de juicio, Dios siempre preservaría un grupo fiel. Cada vez que Isaías llamaba a su hijo o alguien preguntaba por el significado del nombre, era una oportunidad para hablar sobre la promesa de restauración futura de Dios. A veces, Dios le pedía a Isaías
que realizara acciones simbólicas para transmitir su mensaje de manera más impactante. Un ejemplo llamativo de esto se encuentra en el capítulo 20, versículos 2 y 3, cuando Dios le ordena a Isaías que se quite el saco y las sandalias y camine desnudo y descalzo por 3 años, como señal contra Egipto y Cus. Esta acción dramática debió haber sido extremadamente difícil y humillante para Isaías, pero mostró su total obediencia a Dios y su compromiso con su misión profética. Isaías también enfrentó constantemente el desafío de confrontar a aquellos que confiaban más en las alianzas políticas que en Dios. En el capítulo 31, versículo 1, advierte: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en los caballos, que se apoyan en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan ayuda del Señor». Isaías se oponía frecuentemente a los líderes que buscaban seguridad en acuerdos con otras naciones, en lugar de confiar en Dios. Esta postura lo ponía en conflicto directo con las figuras poderosas de su tiempo, pero él permaneció firme en su mensaje. A pesar de todos estos desafíos, Isaías perseveró en su misión. Su fe inquebrantable en Dios y su convicción sobre la importancia de su mensaje lo mantenían adelante, incluso cuando enfrentaba el rechazo, el ridículo y hasta amenazas. La perseverancia de Isaías es un ejemplo poderoso para todos nosotros, mostrando que podemos permanecer fieles a Dios y a la verdad, sin importar lo difíciles que sean las circunstancias. Su vida nos recuerda que la fidelidad a Dios siempre trae consigo una recompensa, y que nuestra perseverancia puede tener un impacto duradero, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otros también. Las personas y los pueblos del mundo, y su mensaje de restauración y redención sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Isaías nos enseña a mantener la esperanza, a confiar en las promesas de Dios y a ser valientes al enfrentar las adversidades, sabiendo que al final su amor eterno y su fidelidad prevalecerán. Las visiones de Isaías sobre el futuro, donde la paz reina, la justicia prevalece y todas las naciones se reúnen para adorar a Dios, son un faro de esperanza para nosotros y nos motivan a trabajar por un mundo más justo y pacífico en nuestra propia época. A lo largo de su ministerio, Isaías proclamó el mensaje de un futuro glorioso y lleno de paz, a pesar de las dificultades presentes. Sus profecías sobre el Mesías, la restauración de Israel y la renovación del mundo nos muestran que Dios tiene un plan grande y perfecto, uno que abarcará a todas las naciones y transformará el mundo de maneras que no podemos ni imaginar. El llamado de Isaías a vivir con integridad, buscar la justicia y confiar en Dios, nos desafía a vivir con propósito y a ser fieles en nuestra vocación, al igual que lo fue él. La invitación que Isaías hace en el capítulo 55 sigue vigente hoy. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Esta invitación resalta el corazón generoso de Dios, que nos ofrece su perdón, su gracia y su amor de manera gratuita sin costo alguno, para todos aquellos que deseen recibirlo. Esta oferta de salvación y restauración es el mensaje central de Isaías y nos invita a todos a acercarnos a Dios con corazones humildes y agradecidos. Al concluir nuestra reflexión sobre la vida y el ministerio de Isaías, recordemos que sus mensajes no solo eran para su tiempo, sino que continúan inspirando y alentando a los creyentes de hoy. Sus palabras nos recuerdan que, aunque enfrentemos momentos de dificultad y oscuridad, podemos confiar en que Dios tiene un plan divino de restauración, paz y redención para todos aquellos que lo buscan. Isaías nos desafía a vivir de manera fiel,
confiando en la fidelidad de Dios y proclamando las buenas nuevas de su amor y gracia a un mundo necesitado de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el mensaje de Isaías. Que sus palabras sigan inspirando y transformando vidas, tal como lo han hecho durante milenios. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer el mensaje de esperanza, amor y transformación que Isaías nos dejó. Que Dios te bendiga abundantemente y te siga guiando en tu caminar de fe.